¿Estamos ante una reforma tributaria justa o es la misma jeringa con distinto bitoque? ¿Es una reforma para tapar el hueco fiscal o para incentivar la inversión privada y que esto redunde en la generación de empleo? Análisis y postura del Partido Social Cristiano con el presidente nacional de esta organización política, Alfredo Serrano. Buenos días, Alfredo, y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un placer. Un saludo a los amigos televidentes. En los últimos años, cuando se trata de impuestos en los distintos legislativos, el Partido Social Cristiano se abstiene. Es como si le hubieran cogido terror al tema luego de que la última vez que crearon uno, según los analistas, devino en el colapso bancario. En esta ocasión, ¿va a ser igual la postura, no a más impuestos? Lenin, conjuntamente con el candidato nuestro a la presidencia de la República, una vez más en las elecciones pasadas, de ahora de abril, ¿no es cierto?, de este año, le volvimos a ofrecer al pueblo ecuatoriano no subir impuestos. Es más, eliminar incluso algunos y bajar incluso algunos impuestos. Esa fue la propuesta de campaña de la Alianza Partido Social Cristiano, creo. Y nuestra propuesta no es que viene recién de ahora, viene desde hace 25 años, porque creemos que definitivamente durante más de 40 años no ha dado resultado en el país esta receta de los impuestos que todos los gobiernos han venido imponiendo, incluso el nuestro, por cierto, y los resultados siguen siendo los mismos. Un país más endeudado, un Estado más engrosado y, por supuesto, un crecimiento económico muy bajo. De manera que hablemos de crecimiento, Alfredo, el crecimiento de la economía, el efecto rebote que se ha vivido durante este 2021, ¿consideran ustedes que encuentra alicientes con esta reforma? No, para nada. Usted lo dijo, Lenin, en su introducción, esto es más de lo mismo, 40 años, más de 40 años de lo mismo, y el resultado sigue siendo el mismo. Por eso es que no, conjuntamente con el candidato presidencial, le dijimos al pueblo ecuatoriano que hay que cambiar, que no hay que hacer más de lo mismo, hay que hacer un cambio en el país. Y yo se empezaba, por ejemplo, por bajar impuestos, por recaudar mejor, eliminar, pues todavía existe evasión tributaria, eliminar esa evasión tributaria, a bajar el Estado obeso, el gasto innecesario del Estado, renegociar la deuda externa ecuatoriana para darle mayor liquidez al Estado ecuatoriano. Esas propuestas lamentablemente hoy no se las están cumpliendo. Nosotros sí las vamos a cumplir, Lenin. Nosotros tenemos un compromiso con el pueblo ecuatoriano. Nosotros le dimos nuestra palabra a los electores de que no íbamos a subir impuestos y vamos a cumplir con nuestro plan de trabajo, con nuestro plan de gobierno y el acuerdo que hicimos con el presidente en campaña electoral. Esta reforma tributaria se compadece con la intención del gobierno de convocar a la inversión extranjera, y se lo pregunto porque la inversión, los inversionistas, sus recursos frescos llegan donde hay rentabilidad, donde hay un retorno adecuado, donde hay seguridad jurídica, y modificar el sistema impositivo no es precisamente la mejor muestra de esa seguridad que los inversionistas buscan. Lo combatimos en el gobierno pasado de los 14 años donde hubieron 12 o 13 reformas tributarias y hoy una más. Eso justamente crea inseguridad. ¿Cómo puede ser posible una reforma tributaria donde a un ecuatoriano que gana $2.500 se le va a incrementar el impuesto a la renta de $39 a 307, un incremento superior al 600%, mientras que el que gana $100.000 se le incrementa el impuesto a la renta en el 6.8%. Es decir, ni siquiera la progresividad constitucional que emana de la Constitución se está cumpliendo. Una economía tan destrozada luego de una pandemia y de 15, 14 años de gobiernos populistas, no se la resuelves creando impuestos. Lo dijimos reiteradamente en campaña política con el candidato presidencial nuestro y hoy lamentablemente se está cambiando ese discurso y nosotros no vamos a caer en la incoherencia ni en la mentira política. Alfredo, vamos a ser coherentes y le vamos a cumplir al pueblo ecuatoriano. Denise Molina tiene también algunas preguntas para usted. Adelante, Denise. Señor Serrano, desde 1992, cuando el Partido Social Cristiano con su candidato Jaime Nebot perdió la primera elección presidencial, ustedes han venido apoyando a los gobiernos que sin mayoría legislativa tuvieron que echar mano a las mayorías móviles. Lo hicieron con Alarcón, lo hicieron con Maguad, lo hicieron con Noboa, con Gutiérrez. ¿Recuerda usted algún gobierno que bajo esa dinámica de mayorías móviles construidas desde la partidocracia haya logrado tener éxito? Bueno, el gobierno de León Febres Cordero nunca tuvo mayoría.
El gobierno de León Febres Cordero tuvo que gobernar con una oposición realmente rabiosa. Recuerde usted que secuestrada en Taura le pedían la renuncia. De manera de que eso es el juego de la democracia y es lo que elige nuestro pueblo en las urnas. Un gobierno como el actual, que ganó legítimamente en las urnas, una asamblea como la actual, que también fue fruto de las urnas electorales, tienen que convivir y para eso el diálogo es fundamental y los acuerdos son importantes. Nosotros hicimos acuerdos en campaña política y le ofrecimos al pueblo algo y no se han respetado. Lo importante, insisto, es cumplir. Lo importante es dar fiel cumplimiento a los compromisos que incluso están en el Consejo Nacional Electoral y claro, el gobierno tiene que hacer mayorías móviles para cada proyecto, incluso para cada artículo. Nosotros en este proyecto de ley no creemos que los 215 artículos o más de 220 con disposiciones transitorias generales no son malas. Sin embargo, hay obviamente algunos artículos que son positivos, muchísimos que son positivos, como también hay algunos que son negativos en los cuales no votaremos. Sin embargo, elementos distintivos de estos gobiernos ha sido que los altos magistrados terminaron destituidos o enjuiciados penalmente, como Alberto Dajic, Abdala Bucaram, Fabián Alarcón, Yamil Maguad, Gustavo Novoa, Lucio Gutiérrez también. ¿No es este un precio demasiado alto para el Ejecutivo por lograr mayorías móviles que lo apoyen por un tiempo? Es tiempo que en el Ecuador comencemos a respetar los periodos y de los presidentes legítimamente elegidos por el pueblo ecuatoriano. Por tanto, lo mínimo que podemos hacer es garantizar al Ecuador y obviamente al presidente de la República que tiene que cumplir sus 4 años para los cuales fue elegido. Eso es parte de nuestro compromiso. Discrepar con el gobierno, estar en contra de ciertas propuestas del gobierno no nos convierte en conspiradores. Estar en contra de ciertas propuestas del gobierno, no coincidir en algunos temas tampoco nos convierte en correístas. Hay que respetar los criterios de cada uno y justamente el diálogo, la construcción viene por unir a las personas que piensan diferente para lograr encontrar un camino para el país de prosperidad. La frase que tanto repitió nuestro candidato presidencial en la última elección, no más de lo mismo, vamos a cambiar. Y para eso estamos nosotros, no solamente los 14 votos en la Asamblea, que ya no son 18, sino también toda la estructura del Partido Social Cristiano en la línea que vaya el presidente para cumplir los compromisos de campaña política. Gracias, señor Serrano, por sus respuestas. Lenin, tú continúas. Gracias, Denise. A propósito de allanar caminos, es obligación de los legisladores analizar y aportar, enriquecer los proyectos que lleguen a la Asamblea. En este caso, ¿cuál va a ser la propuesta del Partido Social Cristiano? Obviamente, esa es la oportunidad que tienen todos los asambleístas. La vez anterior no tuvimos la oportunidad como Partido Social Cristiano de opinar en la ley que fue rechazada de vuelta por el Consejo Administrativo de la Legislatura, ya que no estamos representados inconstitucionalmente, nos dejaron fuera. Esta vez, qué bueno, que entramos a debatir y en el transcurso del debate del Partido Social Cristiano, pero por supuesto que vamos a hacer aportes. Sí, esos aportes, Lenin, no van a ir en la línea de que si ya no le subimos el 2%, subámosle el 1.5%. No, nosotros vamos a cumplir nuestra propuesta de campaña, no más impuestos. Pero obviamente ese proyecto tiene que ser reformado en algunos temas, por ejemplo en el tema de la progresividad para quienes van a aprobar esa tabla que es totalmente lesiva para los intereses de la clase media de este país, que una vez más va a ser golpeada. Por ejemplo, el impuesto al patrimonio para los sectores agrícolas y ganaderos de la sierra ecuatoriana principalmente. También se ven afectados de la costa, pero principalmente por la cosmovisión geográfica, sociológica de la tierra, sin duda alguna son más afectados. Estos son temas que tienen que ser cambiados en la Asamblea, entender por parte de la Asamblea y el Ejecutivo que un patrimonio alto no significa liquidez y por lo tanto muchos tendrán que ir a hacer un crédito para pagar este impuesto que lamentablemente Alfredo, va contracorriente con las nuevas tesis que se crean de impuestos alrededor del mundo. El gobierno le debe al IES, a los GATS, a los municipios, a las prefecturas. Hay más de 65.000 millones de dólares de deuda externa. Ustedes dicen más impuestos no es el camino. ¿Cuál es? Lenin, todo eso lo sabíamos en campaña política. Si hay alguien que conocía las cifras en las cuales estaba el Estado ecuatoriano, era nuestro candidato a la presidencia. Y justamente le dijimos al pueblo, sabiendo esas cifras, sabiendo en qué condiciones se cogía el país, le dijimos que la solución no era los impuestos, que la solución era la que el presidente le dijo en campaña política al pueblo ecuatoriano y nosotros lo respaldamos. Bajar impuestos para recaudar más.
eliminar lo más que se pueda la evasión tributaria, que es grandísima en nuestro país, ir por el lado obviamente de reducir el gasto innecesario en el Estado ecuatoriano, en el gobierno, en el Estado obeso que tenemos, y por supuesto ir a la renegociación de la deuda para tener más flujo, y por supuesto un incremento significativo de la producción petrolera. Hoy ya, a Dios gracias, tenemos una elevación considerable que, de ser mantenerse este precio del petróleo, significarán 800 millones de dólares por año adicionales. Sin embargo, hay que trabajar en esa línea de los consensos y acuerdos para encontrar un camino, el de la prosperidad, sin perjudicar a los que siempre han salido perjudicados con los impuestos, la clase media y obviamente los más pobres en el país. Alfredo Serrano, presidente nacional del Partido Social Cristiano. Gracias por acompañarnos, Alfredo, hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, mi querido Lenin.